Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Las Verdades de Miguel en su canal de YouTube. Voy a recordarles que deben suscribirse, los llamamos pues, a que se suscriban, porque presentamos un fenómeno. Generalmente nos ve mucha gente muy por encima de las suscripciones, pero muy por encima. O sea, quiero decir, hay 20,000 suscritos, y cuando vemos las visualizaciones llegan a 50,000. Otros momentos mucho más. Bueno, suscríbanse. Ustedes saben que nos han ayudado muchísimo. Después de la arremetida que tuvimos de parte del sector oficial de negarnos el papel. Bueno, no nos quedó más sino tomar esta barca, este salvavidas. Y miren que ha resultado un portaaviones. No un salvavidas simple. No hay mal que por bien no venga, dice. Hoy vamos a comenzar una nueva etapa. El inicio, la primera piedra de esta nueva etapa. Vamos a conversar, vamos a tener una entrevista, que por cierto es uno de los géneros periodísticos, si se quiere, de los mejores, siempre y cuando la entrevista se haga dentro de los cánones establecidos. Hay condiciones para una entrevista. Yo leí mucho un tiempo atrás acerca de entrevistas del Gabo, García Márquez, y me gustaban muchas de esas entrevistas, porque la entrevista debe ser una conversación fluida, sobre todo de parte del entrevistado, y el entrevistador debe mantenerse un poquito al margen. Hoy vamos a estar con un periodista de larga trayectoria, no solamente él como persona, sino de familia. Pues es hijo de un periodista ilustre. Y ejerció la docencia. Y ahora tenemos a su hijo, Manuel Isidro Molina. Digamos como los colombianos, alias y Chino. Bueno, bienvenido, Manuel. Excelente, gracias, Vale. Pero aquí estamos. Sí. Y me place que inicies en este formato la serie de entrevistas, que como hablábamos antes, es uno de los más exigentes, pero más hermosos géneros del periodismo informativo. De los más bonitos, como tú dices, más hermosos. Sí, sobre todo porque puede ir desde la entrevista de personalidad hasta la parte de temática, hasta la investigación. Puede ser un gran complemento de un proceso de investigación periodística. Exacto. Y por supuesto, la entrevista también trae noticia parejo, si se tiene buen tiro, ¿no? Sí, sobre todo, Manuel, yo creo que vamos a incursionar pues en ese terreno, primero de la entrevista de personalidad. Pues vamos a saber de ti, pues, qué te llevó al periodismo, cuáles fueron tus momentos políticos, porque tú eres un político. Al contrario, yo soy político, pero un político fracasado. Por cierto, Manuel, hoy cumple el MAS, Movimiento de Socialismo. ¿Tuviste alguna vinculación? Sí, no, como no, yo fui uno de los militantes fundadores de la juventud del MAS en la Unión Soviética. Yo estudiaba ingeniería hidroeléctrica y en 1970 se divide el Partido Comunista de Venezuela. Y la mayoría de los militantes de la Juventud Comunista de esa época, que estábamos becados en
en la Unión Soviética. Yo estudiaba en el Instituto Politécnico de Leningrado. Pues nos afiliamos al movimiento del socialismo más. De hecho, eso fue una discusión muy viva que comenzó, bueno, un hito fue 1968, cuando la invasión de Checoslovaquia, y sin embargo hubo un precedente muy importante que fue el 8º pleno del Comité Central del Partido Comunista en 1966, que declaró la pacificación. La paz democrática, se llamó esa política, que era prácticamente un mea culpa sobre el fracaso de la guerrilla, del alzamiento contra los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, y bueno, y todo un proceso que da nacimiento al MAS. Yo fui militante juvenil del MAS, tenía antecedentes como dirigente estudiantil porque había sido presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Luis Racetti aquí en La Morán, en Caracas. Y terminé siendo miembro de la Dirección Nacional, miembro de la Comisión de Organización del MAS, subdirector de la fracción parlamentaria del MAS, diputado durante 2 periodos, y me tocó ejercer también la presidencia de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados. Y finalmente yo renuncié al MAS en marzo de 1996. Desde ahí me he mantenido como independiente. Tengo muchos amigos en el MAS. Guardo con cariño y especial valoración tantas vivencias en el MAS. Creo que el movimiento al socialismo en los años 70 fue una principalísima experiencia de la buena política, de la política teórica, de la política discutida, de la política debatida, y que formó generaciones. De manera que en esta oportunidad de un nuevo aniversario del MAS, pues mi abrazo solidario para todos los actuales militantes del MAS, a sus dirigentes, y sobre todo a todos aquellos que yo sé que son muchos, pasamos por el MAS y estamos en otra onda, en otras actividades, pero me consta, porque lo he conversado con muchos compañeros, muchos amigos, que se guarda con cariño, con respeto, aquellas vivencias. Bueno, imagínate, unos gigantes de la política venezolana como Pompeyo Márquez, Teodoro Pecó, Germán Lairé, Carlos Arturo Pardo, Eloy Torres, Argelia Laya, bueno, y tantos otros, Luis Bayardo Sardi. Bueno, una dirigencia realmente extraordinaria para la época, brillante realmente. Bueno, esa fue la generación que nos formó, y a ellos les rindo siempre agradecimiento y admiración por encima de la polémica, por encima de las divergencias que tuvimos o las coincidencias que cultivamos. Yo me siento masista desde ese punto de vista. Desde ese nada más. ¿Ah? Desde ese nada más. Bueno, claro, porque han cambiado muchas cosas. Yo estuve en el MAS hasta marzo de 1996, y de ahí me he mantenido como independiente, una posición crítica. Yo, fíjate, me prometí algo que los fundadores del MAS hicieron con el Partido Comunista. Cuando se divide el Partido Comunista en diciembre de 1970, la dirigencia que después fundó al MAS dijo: etapa superada, no vamos a discutir con los camaradas del PCB. Y así lo hizo el MAS. El PCB no, pero el MAS sí lo hizo. Cuando yo me voy del MAS, en marzo del 96, digo algo parecido. No voy a prender el retrovisor, yo me estoy desentendiendo del MAS, dejo muchas amistades, dejo muchas vivencias, muchos cariños, mucho respeto y también muchas polémicas, y con todo respeto, nunca me he referido yo críticamente al desenvolvimiento del MAS. Se saluda esa posición. Vamos con los compromisos que tenemos y regresamos con Manuel Isidro Molina.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, con Manuel Isidro Molina, con Ichiro. Ichiro viene siendo como el nombre del pelotero, ¿verdad? El japonés. ¿A poco Pedicidro? Ajá. Bueno, estamos con Manuel y nos estuvo hablando de su trayectoria en política, en el segmento anterior. Ciertamente Manuel creo que debuta en política en tiempos del eurocomunismo, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. Haya pasado Y de ahí la formación democrática que mi generación tiene, claramente, ¿no? Acuérdate, con una visión global. Aquel libro se llama Ya es imposible callar, escrito por un francés llamado Roger Garaudy. Garaudy. Bueno, vamos a continuar esta conversa. Bueno, Teodoro escribió en esa época, Checoslovaquia, el socialismo como problema, que fue contribuyó a la polémica mundial por la democratización del socialismo. Que ahí fue una especie de trampolín para Teodoro Pekov a nivel mundial. Sí. ¿Verdad? Bueno, Manuel, nos estuviste hablando de tus comienzos, saludaste al MAS en su aniversario, lo que queda del MAS. ¿Ah? Lo que queda del MAS. Al MAS, a los militantes del MAS, con cariño. Claro, a mí me pasa que tuve un cumpleaños de Copey. No, Copey no. Cumpleaños de un amigo, Manuel Carrillo. Y él invitó al secretario de Copey, Luis Plano. Y me dice, mira, secretario de Copey, yo soy impertinente. Le dije, ese no todavía existe, chico. No. Bueno, Manuel, ahora entré en política, ya directo. ¿Cuál es tu percepción de los últimos años de gobierno? 20 años de revolución. Bueno, yo creo que esto es un proceso muy accidentado, muy deformado. En una de mis columnas del semanario La Razón, yo llamé, como ellos hablan de revolución, yo dije que aquí no había ninguna revolución, sino que esto se trata de una revolución. Término acuñado por ti. Sí, cómo no. Revolución. ¿Por qué? Claro, un neologismo, Sí. una mixtura ahí, que resultó exitosa porque la gente la asumió, que describe perfectamente el pecado más grave. Yo creo que lo más grave del chavismo es la traición moral a las expectativas del pueblo venezolano. En el año 1998, el Polo Patriótico, que no se llamaba Gran Polo Patriótico, sino Polo Patriótico, yo lo llamo el Polo Patriótico original de 1998, levantó la propuesta, que era el centro de la política, de la reconstrucción moral de Venezuela. Recuerda que veníamos en unos años 70, 80, 90 de mucha degradación de la función pública en Venezuela, con unos ciertos grados de corrupción que todos criticamos. Bueno, pero en la era Chávez Maduro eso se exponenció. Es decir, se abandonó el criterio de la preservación moral de la función pública al servicio de la sociedad. De ahí el término revolución. Eso ha marcado. Espérate, disculpa que te interrumpa. Recuerda a Gonzalo Barrio, aquella célebre frase: en Venezuela no existe el motivo para no robar. Sí. Continúa, hermano. Yo creo que esa frase de Gonzalo Barrio fue una frase feliz. Se le ha tomado al revés.
pero creo que él dejó una crítica, sabes que él era muy fino, ¿no? Sí, En su prosa. Entonces, que cuando él dice en Venezuela no hay motivos para no robar, ¿qué es lo que está diciendo? Que desde la función pública se está dando el ejemplo para robar, claro, y que se carece de moral. Así fue la crítica de Gonzalo Barrios, que se le tomó en forma inversa. Ahora, ese es un proceso, recuerda que en esa época había el movimiento de los notables, había un movimiento crítico, académico, intelectual, contra la inmoralidad en la función pública, etc. Bueno, todo eso lo traicionaron las gestiones de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero además de eso, nosotros hemos estado sometidos como sociedad a una actividad refractaria sumamente irresponsable por parte de factores de poder que se pueden llamar de mil maneras. Yo lo llamo chavismo antichavismo, para que quede claro. Unos lo llaman gobierno oposición. También yo lo llamo, por el fracaso evidente del gobierno, que se conoce, al factor de la oposición yo lo llamo el archipiélago de la politiquería, que está llegando a unos niveles realmente insostenibles y que la gente viene rechazando tanto como al gobierno. Entonces, ¿por qué los llamo de factores de la destrucción nacional? Bueno, porque en su irracionalidad, su irresponsabilidad y cada uno con su alto grado de corrupción, codicia, enriquecimiento ilícito, lo que han generado es la destrucción de Venezuela hasta el punto que hoy tenemos un país desestructurado. De manera que es grave lo que estamos viviendo, los niveles de pobreza son insostenibles. Ya recientemente la FAO, de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, nos habla de un informe de 2020-2021 que en Venezuela 6.500.000 personas, 6,5 millones, están desnutridos, pasan hambre, como se le quiera decir, y es expresión de esta crisis brutal que estamos viviendo. Además, estamos en una crisis de empobrecimiento familiar que tiene que hacer con la sucesiva devaluación de la moneda, el encarecimiento de la vida, pero además la pulverización de los salarios, que ya todo el mundo reconoce que es insostenible el nivel salarial, que está en torno a los $6 mensuales. Es decir, nosotros tenemos un salario diario, salario mínimo diario, de apenas 22 céntimos. Esto es criminal. Esto es genocida prácticamente. De manera que, pero además, si tú le complementas este dramático estadio de nuestro país, que yo llamé en marzo del 2018 como una tragedia histórica, pues vemos la real dimensión. ¿Por qué digo que es un país desestructurado? Entonces, los hospitales están en el suelo, el sistema de salud en general no funciona, las empresas del Estado tampoco, la economía ha perdido un 80% de su dimensión del Producto Interno Bruto. O sea, cuando el gobierno en el 2022 al final, y todavía en el triste mensaje yo le digo presentación, porque ni siquiera fue un informe a la nación lo que hizo Maduro en la Asamblea Nacional, pues nos da idea de que el crecimiento que ellos declaran es mínimo. Y esto hace que el pueblo venezolano se las esté viendo sumamente duras, y es un proceso que está por revertirse a través de la protesta democrática y pacífica de la población. Bien, vamos con unos compromisos y continuamos esta interesante entrevista con Manuel Isidro Moreno.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, estamos escuchando, estamos viendo a Manuel Isidro Molina y Chiro. Yo creo que ustedes están muy contentos. Y ojalá sean ustedes los que evalúen pues, esta entrevista y nos digan que podemos seguir adelante con otras entrevistas, con otros personajes. Hay cosas que yo no comparto, por supuesto, que dice Manuel. Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con el término revolución. Nunca. Por razones que no viene el caso de decirlo. Pero ¿cuál es mi desencanto? Percatarme de que el robo es descomunal. Porque es descomunal. Está a la vista, no necesita anteojos. Aquí no hace falta investigar mucha gente, ¿no? Con su modo de vida se sabe que están robando. No tienen otra. Bueno. Ahora, tienen otra salida. ¿Por qué no te gusta el término revolución? ¿Te gusta el término revolución? No, es que sí. Vamos a discutir la revolución. Porque la revolución, vamos a hablar de la revolución traicionada. Claro. Es que la revolución expresa la traición a la revolución que se imaginaron muchos. Y sobre todo la traición a las expectativas de transformación y mayor realización por la mayoría del pueblo venezolano. Mira, yo te voy a traer a colación a un intelectual venezolano político, hoy no existe entre nosotros, Domingo Alberto Rangel, Burgoy. A la caída de Pérez Jiménez, cuando llega Betancur al poder, él escribe un libro que se llama La Revolución de la Fantasía, donde el título no dice la crítica tan fuerte que hace Domingo, pero a la revolución, no a la revolución. Y en aquel tiempo había el robo, claro, en menor dimensión. Uno lee también, en la época de Pérez Jiménez te vas y tú lees cuáles eran las consignas para la constituyente del año 52. Alto costo, todos contra el alto costo de la vida. Tú no sabes. Bueno, y así se aumentó la leche, una locha, que eran 12,5 céntimos de bolívar en el año 60, y se incendió Caracas. Pero, ok, pero te voy a poner un ejemplo. Porque era otra realidad, pues, era otra época. Cuando Carlos Andrés estaba mandando, era dueño de toda Venezuela. ¿O no? ¿No te acuerdas? Esa bomba de gasolina es de Carlos Andrés. Ese centro comercial es de Carlos Andrés. Ahora dicen que es de Diosdado. Porque también se lanzan acusaciones al boleo que te dicen. No, pero hay unos delitos comprobables que tienen que ser investigados por la Fiscalía General de la República y no lo hace. Como el caso Odebrecht, que se ha investigado en todos los países de América Latina donde Odebrecht delinquió, menos en Venezuela. ¿Y no te llama la atención de que Odebrecht, que funciona en los Estados Unidos de Norteamérica, no haya sido sancionada en los Estados Unidos? Y te digo, son ellos los que tienen el mantenimiento de la autopista en Florida. Bueno, por eso. Bueno, pero a lo mejor no delinquió en todas partes, pero en Venezuela delinquió igual que lo hizo en Colombia, igual que lo hizo en Perú, y aquí no hay ninguna investigación sobre eso. Otra investigación que no se hace, la del saqueo del metro de Caracas. Donde Carlos Aguilera nada más cobró 98 millones de dólares. Eso está comprobado incluso a nivel internacional. Ayman el Trudy y el otro. Bueno, pero te puedes imaginar todo lo que pasó con la crisis eléctrica, lo que pasó con el derrumbe de
de las empresas del Estado. Bueno, se va toda una hora hablando de casos específicos. Ahora, ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Que la historia, en este caso, y la mala historia, se repitió. Porque yo me acuerdo que cuando tú criticabas estos aspectos, y lo criticaban los intelectuales de la época, Adico Pey, los voceros de estos partidos mayoritarios, lo que te decían es, tráeme las pruebas. Estás difamando porque no estás presentando pruebas. Y resulta que eran elementos de convicción que habían que le corresponde investigar. ¿A quién? Al Estado, al sistema de justicia. Ahora, este es un sistema de justicia dominado por el propio gobierno. Poder judicial, poder ciudadano, poder ejecutivo. Siempre fue así. No, pero no al extremo que hay acá, hoy en día. Yo ahí difiero. No digo que es que, como dicen algunos, que si el pasado fue mejor, yo creo que ¿por qué se hablaba de las tribus de David, por ejemplo? Las tribus de bueno, David. habían grupos que la tribu de David fue, ¿por qué? Por tráfico de influencia. Ahora, pero aquí es toda una mafia que existe en los tribunales. Pero no solamente en los tribunales, en el sistema de justicia. Sí. Yo te diría que las policías. Yo te diría que el meollo del asunto está en que llegó bajo la promesa de acabar con la corrupción Hugo Chávez. Y se hizo todo lo contrario. Bueno, eso es la traición moral. Traición moral. Entonces, porque tú puedes criticar una mala política, es aceptable el error humano, pero lo que no es aceptable es el enriquecimiento vulgar que han tenido una serie de burócratas y familiares de altos burócratas que no pueden esconder su nivel de vida obsceno de un enriquecimiento ilícito evidente, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones máximas de la población venezolana debe ser tomar en cuenta los graves daños que la corrupción ha generado sobre la sociedad. Porque para mí no es un problema de bolívares nada más. ¿Cuánto te robaste? ¿Cuánto se metió al bolsillo? Las consecuencias que eso ha tenido sobre el país, sobre el sistema de salud, sobre los servicios públicos, sobre las empresas del Estado. Este es un país casi destruido. Yo he llegado a la conclusión que nosotros lo que tenemos hoy es un país desestructurado. Aquí nada funciona por eso. Entonces, país saqueado, un país maltratado y un país manejado irresponsablemente. Sometido. Sí, sometido, con un autoritarismo muy marcado, que incluso no se cansan de intimidar. Lo estamos viendo ahorita con las protestas sociolaborales de los educadores, de los universitarios, de otros sectores que se han sumado, los amigos de las empresas básicas de Guayana, fundamentalmente Sidor y Benalún. Mi saludo para ellos, por cierto, todos estos trabajadores en lucha a lo largo y ancho de Venezuela. Bueno, los hostigan en su casa, le abren juicio amañados, sembrando delitos a diestra y siniestra. En esto yo le reclamé la semana pasada por Twitter al fiscal general Tarek William Saab que si él va a seguir permitiendo que los fiscales se presten para sembrarle delitos a los trabajadores en lucha. Eso es inaceptable, ¿no? Entonces, este es un gobierno, además, con unas franjas de indefiniciones, de abandono digamos, de definiciones básicas, y entonces se ha convertido en un ornitorrinco, algo que tiene un pedacito de cada cosa, y al final es un gobierno totalmente ineficiente, es un gobierno que sirve para poco, y yo creo que el gobierno del presidente Maduro está de salida. Es decir, la inmensa mayoría de la población no quiere que Maduro ni el PSV sigan gobernando. ¿Cómo van a ganar unas elecciones la oposición cuando hay 20 candidatos entre ellos? Bueno, sí, pero es que yo no me siento de oposición, de esa oposición. Yo soy opositor al gobierno porque soy crítico. Claro. Pero es un chantaje precisamente pretender que la oposición es lo que existe. Aquí lo que existe es un archipiélago de factores opositores que han incurrido en graves errores, han incurrido en graves delitos,
han incurrido en falta de tino y falta de responsabilidad en ejercicio de la función pública y por eso están por el suelo también. Entonces, ¿cuál es el drama? Que Venezuela tiene una perspectiva de gobierno en el suelo y una perspectiva supuestamente opositora en el suelo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Convocando a la mayoría independiente, honesta, laboriosa, honrada, que somos los venezolanos, para reorientar el rumbo de la patria. De hecho, tú no vas a participar entonces en la primaria de la oposición. No, chicos, pero si ya las primarias esas no van. Yo no iba a participar de todas maneras. Por ahí me enteré que Nick Merevan se retiró ya. Sí. Y eso viene porque es que ellos mismos no se entienden, porque ellos no se respetan, se conocen, cada uno conoce al otro y por eso es que están enemistados, no se hablan. Y las diferencias, ¿tú crees que hay diferencias políticas o ideológicas entre Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos? ¿Cuáles diferencias ideológicas hay entre Capriles y Julio Borges? O Leopoldo López. O Leopoldo López. O sea, es lo mismo. Entonces, ellos lo que tienen es un fraccionamiento por ansias de control y manejo de recursos, que por cierto no son tres lochas. No son tres lochas. Juan Guaidó tiene que entregarle cuenta al país de cuánto recibió, cuánto gastó y en qué lo gastó. Pero además tiene que decir Juan Guaidó y todos los que apoyaron el gobierno interino, que fueron todos, hasta los llamados alacranes, porque es que ellos estuvieron un tiempo de luna de miel. Después, al final de 2020 fue que se separaron. Pero todos tenían sus cuotas. Todos levantaron la mano en la Asamblea Nacional para elegir los equipos de gobierno, entre comillas, elegir los embajadores, aprobar los presupuestos, la partida. Cada partido recibía lo suyo, tanto en metálico como a través de fundaciones y asociaciones civiles. Un dineral. ¿Qué hicieron con eso? Mantenían la burocracia partidista con sueldo de $100, 300, 500 dólares mensuales de acuerdo al nivel de responsabilidad o de vinculación. ¿Por qué se divide inicialmente el archipiélago? Porque tiene diferencia en la remuneración que Juan Guaidó le garantizaba a los suyos de Voluntad Popular de $1,600 mensuales y a los otros les pagaba $200. Vámonos. Ahí empezó. Fíjate, voy a recordar a un animador deportivo, Bucanel. No se vayan, que esto se pone bueno. Ya regresamos. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Sí, la conversa que estamos sosteniendo con Manuel Isidro Molina nos da a entender, y toca a la sociedad venezolana en general, la polarización que hay. Incluso, Manuel, una polarización a nivel familiar.
Pongo un ejemplo personal. Tengo un hijo que es chavista hasta el rétano. Y es sano, muy sano. Pero él no admite otra cosa. Tengo una hermana que es brillante, profesional del magisterio, que tú hablas con ella, el país para ella es el país del Canal 8. Una maravilla. Tú tienes un hermano que es feminista, ¿cierto? Claro, como no es diputado actualmente, Ricardo Molina. Ricardo. Los Villegas divididos entre ellos, uno en la oposición, otro en el gobierno. ¿Eso ha traído secuelas o no las trae? No, por lo menos en mi familia no. No discuten. No, yo tengo excelente relación familiar con Ricardo, tenemos mucho respeto, asume sus responsabilidades, yo sé que Ricardo es un hombre honesto además, eso me satisface. Pero si tú emplearas esa actitud al país, no, sería otra. No, es que yo estoy en contra de esa irracionalidad que raya en la irresponsabilidad de la confrontación política. Ajá. Nosotros creemos en una política democrática de discusión apegados a la verdad. Eso sí, no es una discusión graciosa. No, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es quien elige a su presidente. No lo eliges tú, no lo elige el gobierno, no lo elige el archipiélago, no lo elige la embajada gringa, no lo elige la embajada de Cuba o de China, lo elige el pueblo venezolano. Y hoy en día que hay tanta animosidad crítica, que ya desapareció la polarización, esto es importante y lo quiero polemizar contigo, la polarización desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bando gubernamental se ha venido debilitando gravemente y el bando opositor simplemente es un archipiélago. Entonces, cuando tú ves las encuestas, analizas las encuestas, la mayoría de la población no quiere que siga el gobierno y no quiere que accedan los del archipiélago de la politiquería. Esa es la realidad que hay hoy. Claro, el gobierno intenta mantener la polarización y el archipiélago intenta mantener la polarización para seguir engañando, porque aquí ha habido un proceso de lavado de cerebro bidireccional. Esto hay que analizarlo. Claro, manipulación de la información, mentiras, omisiones, para hacerle creer a la gente una realidad que no existe, como es la realidad esa del Canal 8 que tú acabas de mencionar en tu relato familiar, pero también otra desde la oposición, según la cual en Venezuela nada sirve, que está todo Sí, que eso se acabó. Esto se acabó, y además ellos tienen un peso muy decisivo de algo sobre el cual yo vengo llamando la atención, que es el macartismo, que es una de las peores corrientes ideológicas y represivas nacidas en los Estados Unidos a finales de los años 40 y que tomaron vuelo en los años 50. Y eso es lo que predomina en esos factores de la oposición radical o la oposición extremista, yo la llamo la oposición golpista, que según la cual todo se reduce a que Venezuela tiene un gobierno comunista y hay que hacer un gobierno anticomunista. Es decir, entonces tú sustituyes chavismo por comunista y antichavismo por anticomunista. Y esa es la confrontación que los factores de la extrema derecha, tanto nacional como internacional, quieren desatar sobre Venezuela. Bueno, entonces nosotros estamos en el medio, como independientes, con criterio, diciendo ambos bandos se han equivocado, ambos bandos han destrozado a Venezuela y es necesario abrir un camino de construcción, y por eso nosotros hemos presentado 15 lineamientos estratégicos para la reconstrucción integral de Venezuela, que incluye a toda la gente de buena voluntad de nuestro país sin fronteras partidistas. Es decir, nosotros nos proponemos hacer, y ese es mi propósito como candidato presidencial, un gobierno de unión nacional. Porque otra cosa, Miguel, es que ya basta de sectarismo. El sectarismo ha generado daños gravísimos,
porque el sectarismo no solamente excluye, sino que el sectarismo maltrata. El gobierno no puede seguir haciendo gala de ese sectarismo que comenzó con la lista Tascón en la era de Chávez y que ahorita lo tiene Nicolás Maduro, maltratando a la gente, a los funcionarios públicos, para que respondan única y exclusivamente a sus lineamientos. Entonces, desde la oposición es la misma cacería de brujas que están desatando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? Un camino distinto que la gente, como lo está expresando en todas las encuestas, está dejando a estos cómplices de la destrucción nacional en las cunetas y que se abra una gran senda de realización y compromiso por la reconstrucción integral, que no va a ser fácil. He dicho, y la gente me comprenderá, que yo no estoy convocando a ninguna pachanga. Esto es una cosa muy seria la situación que tenemos. Nada de rumba y más rumba, como dice el presidente. No, nada de rumba y más rumba. Bueno, yo me horroricé cuando veo al presidente llamando que lo que define el socialismo, pone comillas, el socialismo de ellos, es la rumba desde el jueves hasta el domingo, por Dios. ¿No? O sea, bueno, oye, qué barbaridad. Disparate tras disparate. Mira, ¿quién asesoró a Maduro para el último mensaje ante la Asamblea Nacional? Bueno, se presentó como un dicharachero, no presentó ningún informe, ahí no hubo memoria y cuenta del 2022, pero además la única cifra así que se acordó fue maltrecha, porque llegó y dijo que en Venezuela había habido en el 2022 un crecimiento de 15% y un poquito más Ni los chinos. del Producto Interno Bruto. ¿Ah? Ni los chinos. Por eso. Pero ni siquiera una cifra responsablemente como jefe de Estado. Mire, esta cifra me la dio el Banco Central de Venezuela y tal. Y cita la fuente. Nuestro anterior programa se llamó precisamente, o se llama, Un discurso sin memoria. Sí, sin memoria, absolutamente. Pero quedó muy mal el presidente Maduro y creo que eso forma parte del tobogán en el cual él está montado. Mira, vámonos a un corte, pero comenzamos el próximo negro. Falta todavía, ¿no? Comenzamos el próximo negro con algo del que tú hablaste de las encuestas, chico. Eso no está en contraposición con algo que dijo por allí, una frase de Tarek El Hashami, que mientras más pobres hay, más chavismo hay. Bueno, yo creo que ni eso la pega. Vámonos y regresamos. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico.
Bien, mis estimados seguidores, que incluye la palabra seguidor, seguidora también. Esa hora nos hemos empeñado que los niños y las niñas, una sola palabra. Estamos llegando al final de esta entrevista con Manuel Isidro Molina, periodista, aspirante a la presidencia de la República, entre otras cosas. Con él hemos conversado de lo humano y lo divino, de la revolución de la fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, otras no. Nada es un solo rasero, ¿verdad? No, eso es muy fastidioso. Exacto. Si la política estuviéramos de acuerdo, porque vamos a hablar, vamos a tomar un café y ya va a vivir, ¿verdad? Yo siempre digo, Miguel, que si alguien quiere darse cuenta de la diversidad humana, que se fije nada más en la diversidad que hay en las formas de comer y vestir. Nada más. Sí. Y es así. Así es. Bueno, Manuel Isidro, llegando al final del programa, mientras más pobre se es, más chavista. No, chico. Eso es una barbaridad. ¿Cuál es el propósito de toda política pública? Que las sociedades mejoren. Claro. Que la gente salga de la pobreza. Aquí hay unos problemas gravísimos que hay que atacar de emergencia. O sea, a mí me tiene preocupado, por ejemplo, la afectación que hay por mala alimentación. Es decir, un proceso de desnutrición sostenido de la población de 0 a 8 años, que es el proceso, el lapso de desarrollo del cerebro. Entonces, aquí hay, por eso cité la última cifra de la FAO, 6,5 millones de personas pasando hambre o desnutridas en Venezuela. ¿Y la bolsa clara? Bueno, que no sirven para nada porque no tienen ningún balance. Eso es otro engaño, pero además un engaño preñado de corrupción. A la gente, ahí no hay balance alguno desde el punto de vista alimentario. Yo siempre me pregunto, bueno, y es que el Ministerio de Alimentación no tiene profesionales en nutrición que conocen y que hay de altísima calidad en Venezuela. No hay que salirlos a buscar en ninguna esquina. Varias universidades nuestras preparan históricamente legiones de especialistas en nutrición, que son investigadores. Bueno, destruyeron el Instituto Nacional de Nutrición, pues, o sea, ahí no queda nada, sino burocracia y robo también. Está destruido. Pero entonces, sacar de la pobreza a la mayoría de la población es un compromiso histórico que hay que asumir. Que, claro, significa que hay que fortalecer la economía, una economía mixta, con una poderosa empresa privada, con empresas asociativas o núcleos de producción de los trabajadores, con la función transparente y eficiente del Estado en materia económica. Pero me parece horrible imaginarse que para mantenerse en el poder hay que hacer que la gente sea más pobre. Fue un invento aquello del que éramos el país más feliz de América Latina. Yo creo Incluso se creó el Ministerio de la Felicidad. Bueno, pero esos son lances que más bien son de orden psicológico, ¿no? Yo creo que la felicidad es algo integral y no es anímico individual. ¿Te acuerdas? En la sociedad, ¿no? ¿Te acuerdas aquello que dijo la señora esta, Jacqueline Farías? Qué feliz nos sentimos nosotros en las colas. En las colas, sí. Bueno, te podría citar un rosario de ridiculeces, ¿no? Y me convenzo más de que así no se puede conducir un país. Eso es lo que yo llamo irresponsabilidad, ¿no? O sea, que la gente sepa que gobernar es algo serio. Fíjate, por ejemplo, nosotros debemos dejar de llamar empleados públicos, obreros públicos, funcionarios públicos. Tenemos que llamarlos servidores públicos. El que ingrese a la administración pública es un servidor y tiene que estar convencido que es un servidor público. Porque tú no puedes a nivel nacional, regional y municipal. Porque en el sentido del idioma, tú no puedes decir funcionario público, es una redundancia. Es una redundancia, es funcionario. Es funcionario. ¿No? Igual que hay gente que dice el erario público.
El erario, más nada. Tú puedes decir el erario nacional, el erario regional o el erario municipal. El erario de Alegra Samín, el erario. Bueno, entonces el empeño nacional que comienza por la reconstrucción moral y ética de la nación, de la sociedad venezolana, y no es un trabajo para el gobierno nada más, tiene que ser precisamente elevar las condiciones de vida, de estudio y de desarrollo personal de todos los habitantes de nuestro país. Ese tiene que ser el propósito. Acuérdate que hay un dicho no, un libro que se escribió por allí, Lenin, ¿qué hacer? Y echó una vaina, ¿no? 1905. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacer? Bueno, yo estoy proponiendo qué hacer. ¿Qué hacemos? Cultivar la inconformidad para transformarla en conciencia y a partir de la conciencia generar organización para obtener un triunfo popular, democrático, electoral en el 2024. Se elige un nuevo presidente de la República que yo aspiro que sea yo. Respetaré mucho a quien elige el pueblo venezolano. No, yo no soy, y tengo experiencia, no soy de los que se pone a llorar después de perder una elección. Y además tengo una trayectoria vista, que es que todos mis cargos han sido electivos. Desde la presidencia del Centro Estudiante del Liceo Luis Racetti hasta diputado de la República y presidente del Colegio Nacional de Periodistas, que por cierto gané con 72% de los votos gracias a todos los colegas, pluralmente. Y lo demostré, goberné, digamos, ejercí la presidencia del Colegio de Periodistas en términos plurales. Ahí no hubo carné político para ninguno de los 11 miembros de la Junta Directiva. Ahí no hubo exigencia de carné político para los 27 secretarios generales y demás miembros de las seccionales. Y por eso fue una gestión exitosa de 2 años. Y todos le metimos al hombro al gremio. Y nosotros creemos que la obligación es meterle todos el hombro a Venezuela. Ahora, por supuesto, con los malandros ni a la esquina. Con los ladrones ni a la esquina. Con los saqueadores del erario ni a la esquina. Y aquí tienen que rendir cuentas y tienen que ser sometidos a la investigación penal respectiva porque este país ha sido saqueado. Y ahí está el artículo 271 de la Constitución que habla de la no prescripción de los delitos de narcotráfico, violación de derechos humanos y corrupción administrativa. Y lo estoy diciendo seriamente. Y que no vengan a decir que eso es persecución ideológica, persecución política. No, se llama persecución penal de los delincuentes de la corrupción. Y eso es un compromiso firme. Y lo estoy diciendo con la suficiente franqueza y la suficiente firmeza para que se entienda. Y no soy de los que generaliza. Cuando yo hablo de militares corruptos, son los militares delincuentes que se han enriquecido ilegítimamente, o de policías, o de funcionarios. No estoy generalizando, porque entonces hay un chantaje que tú no puedas hablar de los funcionarios delincuentes. No generalices, no. Es que hay unos que se dedicaron a delinquir. Y por eso yo dejé hablar de corruptos. Ahora yo digo, los llamo los delincuentes de la corrupción, para que se entienda claramente. Y me opongo a la generalización de que todo funcionario, todo militar o todo policía es corrupto per se. Y sabes que Chávez dijo en una oportunidad, aunque después desmintió, que quería freír a los corruptos en aceite. ¿Qué pasó después? Bueno, él dijo a los adecos, pero él ni siquiera lo dijo. ¿Sabes? Yo estaba ahí en la campaña del 98. Él lo que dijo fue, repitió la cita bíblica. Dice, cada quien escoge el aceite en el cual freír su cabeza. Y se lo transformaron, y acuérdate que eso fue, incluso utilizaron a un humorista que después pidió disculpas eso fue una guerra sucia de los adecos, pues. Claro, en esa época. Rolando Salazar. ¿No? Sí, Rolando Salazar, que después pidió disculpas. Que eso en honor a la verdad, pues, fíjate, en tantas dificultades, la única garantía que hay de un debate limpio en Venezuela, y creo que en cualquier sociedad, es el apego a la verdad.
Yo creo que el enfoque equilibrado, serio, responsable en el plano político debe afincarse en la verdad. Aquí está bueno de mentira. Por eso yo he dicho, por ahí seguramente vendrán guerras sucias. ¿Por qué? Porque aquí se han adosado al concepto del marketing político norteamericano, que entre sus técnicas comprende el engaño, el timo y hasta la guerra sucia. ¿Qué le he dicho yo a mis compañeros? Prepárense para enfrentar la guerra sucia con guerra limpia. Y la guerra limpia se basa en la verdad. Entonces, la verdad te hace invulnerable. Porque nosotros no le estamos mintiendo a nadie, nosotros no estamos haciendo falsas promesas. Nosotros no estamos inventando nada cuando criticamos la corrupción, el enriquecimiento y la destrucción del país. Pero positivamente, ahí están cursando los 15 lineamientos para la reconstrucción integral de Venezuela, que se están discutiendo. Por cierto, el domingo 29 de enero tenemos un taller del área metropolitana de Caracas precisamente para revisar esos 15 lineamientos, para enriquecerlos, que tienen que hacer con materia sensible de la vida venezolana. Y más adelante pues tendríamos oportunidad de discutirlo. No quiero mencionar uno para dejar 14 afuera y tampoco para exponerlo sin una breve explicación. Entonces, hay que cambiar la metodología del quehacer político. Este país hay que enseriarlo. Este país no se puede seguir manejando de acuerdo a las pautas de estos cómplices de la destrucción nacional que han generado un lavado de cerebro bidireccional. Seguramente ustedes no han oído ese concepto, pero explórenlo. Lavado de cerebros bidireccional. Desde los fracasados del gobierno y desde los fracasados del archipiélago de la politiquería. Engañando a la gente. ¿Hasta cuándo van a seguir con eso? ¿Tú no crees que las sanciones sirven para todo? Bueno, el gobierno las utiliza a su manera y las exagera, pero las sanciones existen. Y entonces la oposición las utiliza para la amnesia. Es decir, ellos dicen no hay sanciones o las sanciones no han tenido efecto. No, sí han tenido efecto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ellos se identifican otra vez. Y fíjate lo que te voy a decir, Miguel, y amigas y amigos que nos están viendo. Ellos se identifican como unos grandes yo no fui. Ellos nunca asumen responsabilidad de nada. No lo hace Maduro, no lo hace Leopoldo López, no lo hace Diosdado Cabello, no lo hace Guaidó, no lo hace Jorge Rodríguez, no lo hace Capriles, no lo hace Henry Ramos, no lo hace Jacqueline Faría, no lo hace Delcy Rodríguez, no lo hace María Corina Machado. Oye, pero tú me mencionaste a Diosdado Cabello. Ojo. Sí. Tú ves el programa de Diosdado con el Mazo Dando. Antes lo veía. A pesar de todas las cosas a favor del gobierno, lleva su sutileza y de crítica y denuncia. Mira, yo antes lo veía, pero se puso fastidioso con esos videos de Chávez a cada rato, porque yo cuando quiero hablar con los dioses me voy para la iglesia, ¿no? Y además yo soy contrario a la visión individualista de la historia. Creo en el sustrato de los procesos sociales, de los procesos históricos, y que ya basta de esa exaltación de la personalidad de Chávez, que quede en manos de los historiadores. Nadie le puede negar protagonismo a Chávez, pero nadie puede ocultar las culpas de Chávez. Y esto no lo digo en términos personales, sino bueno, en términos históricos. Aquí habrá, así como se evaluó a Gómez y se evaluó a Betancur y se está evaluando a Carlos Andrés Pérez, vendrá la época en que se va a evaluar a Hugo Chávez y se va a evaluar a Maduro. El problema es que la historia la escriben los vencedores. Bueno, pero como esto está muy movido, no se sabe quién es el vencedor en esta etapa de Venezuela. Lo cierto es que la crisis, lo que yo llamé la tragedia histórica, desde marzo del 2018, te lo evidencia el hecho de que a estas alturas nada está dicho
nada es definitivo y todo está por resolverse. Unas palabras, un mensaje de Manuel Isidro Molina para quienes nos están viendo, finalmente, para cerrar el programa. Bueno, primero mi respeto, mi aprecio a toda la población venezolana. Un mensaje especial, como siempre lo hago, a los 7 millones de compatriotas que están esparcidos por el mundo. Ustedes son parte de nuestro país, son parte de la solución. Siempre los tengo en mi mente y en mi corazón. Así soy solidario con las familias desestructuradas que han visto emigrar a muchos de sus integrantes. Tengan confianza en que Venezuela tiene un futuro que depende de nosotros. Así como dije en un momento de la entrevista que es el pueblo venezolano el que elige a su presidente, pues es el pueblo venezolano el que tiene la decisión en su conciencia, en su ánimo y en su responsabilidad para reorientar la política, la función pública y la sociedad en general en Venezuela. Si ustedes se disponen, cambiamos al país. Si ustedes rompen con la politiquería existente de estos cómplices de la destrucción nacional, triunfaremos en el 2024 con un tsunami democrático de votos por un cambio verdadero. Ese es mi compromiso y ese es mi mensaje compartido con ustedes para que impulsemos a Venezuela por el rumbo al cual tenemos derecho, un rumbo de éxito, de realización, futurista, solidario, responsable. Yo creo que eso es posible. Si ustedes quieren, lo lograremos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, bienvenido y muchas gracias, de verdad. Siempre dispuesto pues a la agradable conversación y muy certera. Nos vemos pues, acuérdense, hoy y después el domingo. El domingo en la víspera del derrocamiento del presidente Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero. Hasta luego. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.